Y estamos con un caro amigo. Él es una persona muy preparada. Él es paraguayo, obviamente. Miembro del Colegio de Abogados del Paraguay. Él es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, con una maestría en leyes por la Universidad de Chicago, en Illinois, allá en Estados Unidos, en 1994. Especializado en Derecho Administrativo, maneja casos de derecho energético, telecomunicaciones, infraestructura, impositivo e inversiones extranjeras. Miembro del Colegio de Abogados, ya les dije, acá del país. Centro de Conciliación y Arbitraje del Paraguay. Árbitro es el del Centro de Conciliación y Arbitraje del Paraguay. Y miembro de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana. Entre otras cosas, profesor de idiomas, español, inglés diplomático tiene él también. Y estudió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, además. Bueno, una persona muy preparada, muy joven, y forma parte del movimiento Libertas, ¿verdad? No sé si fuiste fundador o... ¿Fundador fuiste? Fundador. Acércate, ¿cómo te va? Un honor siempre, Bruno, estar contigo. Theodore. Acá en la cabina de cristal, le dicen. Theodore Stimson. En realidad es Theodore Stimson Sarkis. Su madre vive todavía. Vive. Es Encarnacena Sofía Sarkis. Y su padre, que vive todavía, sí. Es un profesor, ¿verdad? Es un educador. Educador. Sí. Nacido en Estados Unidos y de apellido Stimson. Y el nombre de él es... James. James Stimson. Bueno, esto más o menos para poner y ubicar a este señor, que es paraguayo, obviamente, porque siempre hace muchos años cuando lo conocí, o hace tiempo atrás cuando lo conocí, la primera pregunta, ¿por qué si tenés sangre, digamos, estadounidense, no fuiste allá a vivir, por ejemplo? Y él prefirió quedarse acá a trabajar, a vivir y a formar parte de nuestro mundo. Ese ya es un gran plus agregado a su favor desde mi óptica, porque por ahí le iba a ser más fácil estar allá, en el norte, pienso. Pero no todo pasa por eso. Otro ejemplo también aquí muy cercano, y más o menos son del mismo linaje partidario, es el caso de Martín Burt, por ejemplo, que se casó con una estadounidense, pero viven acá hace más de 40 años, ambos casados, ellos, pudiendo también Martín vivir allá en Estados Unidos con su familia, su señora y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero desde acá se proyecta al mundo a través de Fundación Paraguaya. Es otra cosa. Pero ya que tenemos acá la presencia de este abogado y un señor que sabe mucho de leyes, porque queremos que nos explique también esto que fue rechazado por el Senado, ahí por el Parlamento, respecto a la reglamentación de la senaduría vitalicia, que se metió ahí como una cuña para tratar de que se pueda apoyar esa creencia que tuvo Mario Abdo Benítez de que podría llegar a ser senador vitalicio. Después nos va a hablar Theodore de qué pasó ahí y por qué se rechazó eso. Pero vamos al día de hoy. Hoy es 14 de junio y es el cumpleaños de Donald Trump. ¿Sabían ustedes? Magnate e inversor de bienes raíces estadounidense, expresidente de los Estados Unidos entre el 2017 y 2021. Y se postula, al parecer, además, una vez más a la presidencia allá de Washington. Él nacía en 1946, un día como hoy. Y a Theodore Stimson le preguntamos acerca de qué pasa o qué está pasando con Trump, que se declara no culpable de los cargos en caso de secretos gubernamentales. Trump se pronunció tras presentarse ayer ante la justicia de Miami. La investigación es un atroz abuso de poder,
sentenció Donald Trump. ¿Qué pasa con Trump desde el punto de vista jurídico, que lo manejamos muy bien? ¿Y dónde está él ahora parado, digamos? ¿Y él puede ir preso o no puede ir preso? ¿Y por qué se lo acusa? Sucintamente nomás, a ver. Sí, bueno, hay una ley de espionaje de 1917 que prohíbe a cualquiera que esté en posesión de un documento clasificado compartir ese documento porque pone en riesgo la seguridad nacional. 1917. Sí, es una ley de espionaje de 1917. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, el presidente tiene... O sea, hay dos formas de tener acceso a un documento clasificado, ¿verdad? Una forma es la que, en forma autorizada por tus funciones oficiales, si sos el consejero de Seguridad Nacional o el director de la CIA o el presidente de la República, puedes tener acceso a información clasificada. Lo que no te autoriza es más, no estás autorizado a compartir esa información. Ahora, supongamos la ley de espionaje y todo el tema de la información clasificada, hay dos aspectos muy importantes que considerar. Porque por un lado, en ciertas situaciones, sí el sistema es, digamos, amigable a que se den a conocer informaciones clasificadas si hay evidencia que el gobierno está actuando en forma equivocada. Ciertos datos como sucedió con tal vez Nixon. Claro, con los papeles Watergate. Con los papeles del Pentágono, especialmente con los papeles del Pentágono que tenían relación con entonces, Bruno, si alguien viene a tu estudio en forma anónima y deja un sobre papel madera bajo la puerta o te lo entrega en forma anónima como fuente para que vos divulgues al público de alguna inconducta, eso es algo que el sistema de cierta forma protege. O irregularidad supuesta. Claro, entonces hay zonas grises. Entonces el sistema quiere que en ciertas situaciones se pueda dar a conocer porque es parte de controlar al gobierno. Por ahí tenemos imágenes. Otra cosa es que un periodista de Donald Trump soborne para conseguir esa información, que sí es quebrantar la ley. Ahora, en el caso de Donald Trump, él tuvo acceso a información clasificada durante su presidencia, sí, pero bajo la ley de espionaje no tenía autorización para dar a conocer esa información. Él fue, según el Departamento de Justicia, él fue coleccionando en unas cajas de cartón diferentes documentos en relación a su presidencia, recorte de diario, memorándums, y entre ellos información clasificada. Él lo llevó a un resort en la Florida que se llama Mar a Lago. Sí, la casa de campo. La casa es como una especie de hotel, cancha de golf, casa de campo, y lo dejó todas estas cajas. Dejó todas estas cajas en el baño adyacente a un salón de fiestas al que cualquiera podría entrar. Hay una foto, calculo como 25 o 50 cajas de cartón, entre los cuales estaban la información clasificada. Ahora, lo grave es que todos los presidentes llevan su archivo presidencial, a veces crean bibliotecas, a veces lo entregan al Archivo Nacional para que también forme su registro de la presidencia, para que los historiadores un seguimiento para que los biógrafos, los historiadores, los periodistas puedan hacer libros, publicar artículos, pero en el caso de información clasificada creo que eso no está permitido hasta dentro de un rango de tiempo. Bueno, Trump llevó esa información, pero lo grave es que cuando se detectó que esa información estaba ahí, se le envió una orden que se llama bajo pena, o sea, una orden bajo pena, que él devuelva toda esa información clasificada. Sí. Y él se negó. Rechazó eso, no quiso devolver. Sí, dio vuelta al asunto y sus abogados dijeron que no tenía, y sí tenía. Y después se fue a otro resort en Nueva Jersey, en donde tenía, creo que en sus manos tenía, o le comentó a gente a sabiendas que le estaban grabando
Sí. A sabiendas que le estaban grabando. Mira, yo tengo información clasificada, lo pude haber desclasificado siendo presidente y no lo hice, y tengo información sobre vulnerabilidad de los Estados Unidos, vulnerabilidad de nuestros aliados, planes de respuesta contra nuestros adversarios, o sea, información muy delicada, que también es muy delicado que eso se judicialice, porque ahí ya se empiezan a tomar conocimientos sobre métodos, sobre fuentes de información y sobre todo cómo funciona la comunidad de inteligencia. Entonces todo este tema de tener la información clasificada que él se negó a devolver también se complica con el hecho de que crea un daño muy importante a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Sería un paralelismo, salvando la distancia histórica, a lo que pasó con Richard Nixon también, o no? Lo de Richard Nixon es que una fuente, por eso una fuente decidió en algún momento abrir un sobre, entregar a la prensa, y eso se ventiló bajo la protección y bajo la protección que se le da a las fuentes de información, incluso bajo la Constitución de Paraguay también se protege la fuente, pero quien tuvo acceso y quien decidió entregar eso en un momento se mantuvo bajo la protección de lo que es la protección de la fuente, y no es que Nixon se haya negado, o sea, haya dado a conocer en forma irregular, sino que él trató de que el diario Washington Post y New York Times no publiquen eso, lo que no pudo lograr porque hay libertad de prensa. Es diferente la situación. Esto es no es que... Pero le imposibilitó seguir en la presidencia en aquel momento. Lo que le imposibilitó seguir en la presidencia, bueno, son dos casos: los papeles del Pentágono y después el caso de Watergate, que es cuando tratan de romper, entran en la sede del Partido Demócrata en Washington, unos agentes, ¿verdad? Los papeles del Pentágono simplemente lo que hicieron fue dar a conocer al público que la guerra de Vietnam no estaba logrando los objetivos y que se estaba ocultando mucha información sobre cómo evolucionaba esa guerra, y finalmente fue uno de los factores para poner fin a la guerra de Vietnam. Decime, y en el caso de Trump, esto le va a poder le imposibilita posiblemente su segunda presidencia, si él está detrás de la misma, con esto que está pasando ahora, que lo quieren culpar, no sé si van a llegar a eso. Él dice que no es culpable y bueno, en fin, pero esto va a erosionar esa posibilidad de él de llegar a una segunda presidencia. En este momento, bueno, ayer él se presentó al juzgado. Sí, en Miami. Y bueno, obviamente que eso tuvo una atención mediática muy importante. También despertó mucho fanatismo de parte de sus seguidores. Entonces el electorado está dividido. En algún sector del electorado esto va a ser algo que le va a perjudicar, pero también a las bases, a sus leales les energizó, le dio mucho entusiasmo. Sí. Entonces, desde el punto de vista técnico, yo no creo que esto se resuelva, ni hay voluntad de que esto se resuelva antes de las elecciones. Yo creo que esto no va a impedir de que él sea el candidato del partido republicano. Yo creo que que esto le puede favorecer dentro de lo que es el partido republicano, y obviamente que le va a desfavorecer con un electorado más independiente y más criterioso. El caso es, como te decía, es muy complejo, porque la ley de espionaje es de 1917. Es una ley que los especialistas dicen que no es de fácil comprensión, porque, como te decía, hay zonas grises. Por un lado está cómo entra en posesión de quién un documento de inteligencia, hasta qué punto
si eso se filtra, cuando esa filtración es legal o en qué condiciones el propio sistema protege la filtración de ciertas informaciones y en qué otro. Ahora, en este caso, realmente él, no, según el Departamento de Justicia, él no tenía autorización de llevar esa información clasificada cuando se le ordenó la devolución de la información clasificada. Tenía que haber devuelto. Y él actuó en una forma muy soberbia y muy arrogante al tener tirado en el baño de un salón de fiesta. Hay preocupación porque, como es un hotel, cualquiera puede entrar. Cualquiera puede entrar. Es como que el salón de fiesta del Yachty Golf que todos conocemos, ¿verdad? Que ahí en el baño esté tirado unas cajas, claro, ¿verdad? Sí, entiendo. Bueno, es tipo, hago una comparación con ese club porque es ese tipo, ¿verdad? Y hay preocupación porque sí se alojó personas vinculadas a China. Aparentemente hay documentación, hay información clasificada. En la comparación de lo que él llevó y de lo que se recuperó, hay algunas discrepancias, o sea, algunos documentos ya no volvieron. Que faltan. Hay una falta de algunos documentos clasificados y también hay algunos que están las fotocopias, pero no el original. Sí. Entonces hay una preocupación que esa información sí haya terminado en manos de adversarios y hasta los críticos de Trump, los críticos los más críticos, hasta dicen que él es hasta capaz de tratar de comercializar esos instrumentos. No sé si es ya una exageración, pero lo que sigue los documentos no tendrían que estar ahí y fue un grave riesgo para la seguridad nacional. Bueno, y grave riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Estamos todavía en Estados Unidos, el país de tu padre, en este caso, Theodore Stimson. El caso de Julian Assange y esas ganas tremendas de la justicia de Estados Unidos de extraditarlo. Nosotros, creo que te envié un reportaje que hicimos con un periodista español donde explica la cuestión esta de Julian Assange. Y ahora el presidente brasileño Lula da Silva llama a movilizarse en defensa de Julian Assange ante su eventual extradición. ¿Por qué es tan peligroso Julian Assange, fundador de Wikileaks, para los Estados Unidos? ¿Por qué lo quieren extraditar a él, digamos? Porque si él fundó este asunto de Wikileaks, quiere decir que él tuvo acceso a ciertos documentos. No sé de qué forma tuvo acceso, ¿verdad? Pero, ¿y por qué lo quieren extraditar a él, digamos? ¿Para que no siga ventilando esto? ¿O cómo es el asunto? Para que se diga, bueno, si alguien sigue los pasos de Julian Assange, ese alguien va a terminar también extraditado en Estados Unidos. Sería como una lección, digamos. ¿Qué va a pasar o qué está pasando con Julian Assange, según vos, lo que sepas? Lo que yo sé creo que también es bajo la ley de espionaje de 1917. La diferencia está en que normalmente en los regímenes democráticos se protege a la fuente. Si alguien viene y te entrega un sobre con información clasificada en forma porque él pensó de que eso era lo patriótico que tenía que hacer, si alguien viene y te entrega un sobre en forma anónima del sobre 4 de la justicia electoral, por ejemplo, y te lo da a conocer como periodista, y vos en ejercicio de la libertad de prensa y por el bien del país abrís el sobre y das lectura a lo que haya adentro. Y das lectura y das a conocer. Vos estás protegido como periodista que actuaste legítimamente dentro del sistema, y la fuente tiene protección. Los motivos de la fuente, si fue de buena fe, si fue de mala fe, si fue por el bien de la patria, eso todo se puede discutir, pero tiene protección. Vos no ningún juez te puede obligar a vos a revelar quién te dio la fuente, ¿verdad? Hay una discusión en la jurisprudencia actualmente hasta qué punto en materia de seguridad nacional
un periodista puede hoy en día no revelar la fuente. Creo que eso es una cuestión que no está todavía resuelta definitivamente, pero la regla es que la fuente tiene protección y que el periodista tiene protección. Lo que sé de este caso es que el problema con Estados Unidos es cuando alguien soborna a un hacker o soborna a un funcionario de la justicia electoral. O sea, por ejemplo, para seguir un poco el ejemplo, si un periodista está implicado en sobornar, en corromper a un funcionario de la justicia electoral para acceder a un documento que debería haber quedado bajo resguardo de la justicia electoral, eso no está protegido por el sistema. Y entiendo hasta donde sé, y no, obviamente que este caso de Assange es muy complejo, muy vasto. De lo que sé es que algunas de las filtraciones sí se pueden considerar legítimas en el sentido de que la forma en la que tomó posesión de esa información que utilizó para crearla fue a través de fuentes anónimas, pero otras sí ya fueron directamente a través de corromper o pagar accesos que van en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, yo no puedo pagarle a un hacker para que quebrante el sistema de seguridad de los Estados Unidos y entre a la página de la CIA o entre a la página de la NSA. Entonces, porque eso crea un riesgo de seguridad para los Estados Unidos y para todas sus fuentes, para sus métodos, para la gente que trabaja en la comunidad de inteligencia, y eso es un delito, ¿verdad? Entiendo que esa es la diferencia entre lo que, por ejemplo, pasó con los papeles del Pentágono, que el Washington Post y el New York Times accedió en forma legítima a esa información y la pudo publicar. Bueno, hubo una disputa judicial, pero finalmente la Corte Suprema permitió la publicación, y con algunos de los casos, algunos de los métodos de Julian Assange que fueron directamente utilizar metodologías corruptas para acceder a información clasificada y luego darlo a conocer. Si vos tenés un aparato de inteligencia que trabaja en varios países, que tiene muchas fuentes, si esa información de la noche a la mañana se da a conocer, se pone en riesgo muchas vidas, no solamente de las fuentes de la información, sino de la población. Y eso, o sea, ese daño no se puede reparar, ¿verdad? Le cuesta directamente. Hay gente que termina al instante o ajusticiada o muerta o torturada o desaparecida, y entonces es muy delicado eso. ¿Y te parece, podrías aventurarte a decir de que Julian Assange va a ser extraditado a Estados Unidos, así como están las cosas? Y respecto a la peligrosidad del significado de este sistema Wikileaks, que él lo fundó y qué sé yo, ¿te parece que eso podría darse? Yo creo que lo van a extraditar. ¿Ah, sí? Sí. Pero lo de Wikileaks, son varias filtraciones. Hay que separar. Sí, hay que separar. Yo creo que lo de Wikileaks no es el problema. Creo que son filtraciones posteriores a Wikileaks las que crean el problema, o sea, da pie a este pedido de extradición. Bueno. Y simplemente quiero separar bien lo que es libertad de prensa y dar a conocer una información en forma legítima dentro de lo que quiere el sistema. Como te digo, el propio sistema de los Estados Unidos, hay ciertas excepciones y cierta jurisprudencia que sí protegen de que haya una filtración, y hay otras situaciones en las que no, ¿verdad? Bueno, que no se considera libertad de prensa. No conozco la posición de Lula, pero creo que no tiene un conocimiento cabal de este caso. Y bueno, Assange está recluido desde el 2019 en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, mientras enfrenta un proceso en Estados Unidos en virtud de la ley de espionaje. Si es declarado culpable, el fundador de Wikileaks se expone a 175 años de prisión. Y el presidente de Brasil publicó en su cuenta de Twitter: veo con preocupación la posibilidad inminente de la extradición del periodista Julian Assange
Assange ha hecho un trabajo importante al denunciar las acciones ilegítimas de un Estado contra otro, dice. Su arresto va en contra de la defensa de la democracia y la libertad de prensa. Es importante que todos nos movilicemos en su defensa. Esto lo publicó en su cuenta de Twitter el actual presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Ayer creo que fue esto. Exhortó a la comunidad internacional a volcarse en defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se enfrenta al peligro de extradición por parte de Estados Unidos. Bueno, y entrando en nuestro territorio acá, en lo que nos pasa a nosotros jurídicamente y en el campo también parlamentario sería, nos llamó la atención un proyecto que fue mandado al archivo, destaco también eso, por una mayoría de 24 senadores contra los 7 votos del sector que corresponde al presidente saliente Mario Abdo Benítez, quien a través de este proyecto buscaba reglamentar la figura de la senaduría vitalicia para participar de las sesiones tras dejar el cargo de presidente. O sea que él quería seguir formando parte del Parlamento en este caso. Asimismo, 13 senadores estuvieron ausentes cuando se votó y uno se abstuvo de votar. ¿Qué pasó ahí y por qué Abdo Benítez persiguió esa senaduría vitalicia? Él es senador cuando salga de ser presidente. Correcto. Él es senador vitalicio, sí, pero no activo. Correcto. Y él quería seguir siendo activo, digamos. Aparentemente estaban abriendo algunas puertas de atrás para salir de lo que es el espíritu de la Constitución, que básicamente establece en forma imperativa que el expresidente al instante que deja el cargo el 15 de agosto es senador vitalicio. Que se convierte automáticamente. Automáticamente. Hay dos tipos de normas. Perdóname, pero sí. ¿Y por qué él insistió en ese momento en eso? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué él insistió? Porque sería como una suerte de escudo para él. Bueno, yo creo que aparentemente la intención que se refleja en el documento es de que la senaduría vitalicia, que es imperativa, deje de ser de imperativa. Y es por eso que este proyecto es frontalmente anticonstitucional. Sí, inviable. Es más, es como reescribir la Constitución. Es como que el presidente se haya erigido en Convención Nacional Constituyente y haya reescrito la Constitución en interés propio, para buscar alguna forma de escapar de esta obligación de ser senador vitalicio y reglamentar aspectos que van en contra de la Constitución. Importante nomás distinguir entre dos tipos de una distinción muy básica entre dos tipos de normas. Ahora, hay normas imperativas y normas dispositivas. ¿Cuál es la diferencia? Perdóname, sí. Fiodor. ¿Cuál es la diferencia de ser vitalicio y senador activo? Sí. Amén de que uno pueda opinar, de que uno pueda tener voto, sí. Eso me entiendo yo con vitalicio, pero ¿cuál es la diferencia? ¿El senador vitalicio está más protegido que el senador activo está más protegido que el vitalicio? La protección es básicamente la misma, solamente que en el tiempo el senador vitalicio tiene una protección vitalicia y el senador activo mientras duran sus funciones. Entonces, sí, pero tiene que haber alguna diferencia, digamos, a favor del activo, digamos, el senador activo, digamos, porque por algo él quiso romper eso que es ya una tradición y que está en la Constitución, ¿verdad? Lo de vitalicio. A mi criterio, en términos de protección, no hay diferencia. Y este anteproyecto quería limitar la protección. No sé si estaba pensado para despojarle de la protección a otros senadores vitalicios.
se puede interpretar de que querían limitar la protección del senador vitalicio y con una interpretación de la Constitución y hacerlo inferior a la protección que tiene el senador activo. Pero hay esta diferencia básica de las normas. Una norma es imperativa, una norma es dispositiva. Cuando hay una norma imperativa, no importa que yo renuncie, no importa que nosotros acordemos algo diferente, siempre la voluntad no es la nuestra en nuestro contrato o en nuestra renuncia, la voluntad es la voluntad de la ley. Entonces, no puede un proyecto de ley derogar una voluntad constitucional que prevalece sobre la voluntad de la ley. Al establecer de que el senador vitalicio puede perder su investidura o que el senador vitalicio puede renunciar a la senaduría vitalicia, se abren varias puertas ahí como para que después el senador vitalicio deje esa... después habla de la incorporación del senador vitalicio. El senador vitalicio no requiere ningún acto de incorporación o de juramento. Es por voluntad, por imperio del artículo 189 de la Constitución, el presidente que deja el cargo es senador vitalicio, le guste o no, y hasta que se cambie la Constitución Nacional. Automáticamente. Con todas las protecciones y privilegios que forman parte de esa fórmula, pero también con las limitaciones. Bueno, pero... la transacción histórica constitucional básica fue, como no vamos a tener reelección en este país, como el Senado, como el expresidente ya no va a poder hacer política activa, entonces vamos a darle una protección, una inmunidad personal, de manera a que deje el cargo de la presidencia con cierta tranquilidad de que no le van a perseguir por causas frívolas o por cualquier motivo. Va a tener una protección del Congreso. Y por eso yo te dije, como una suerte de protección si es senador activo, ¿verdad? El senador activo tiene inmunidad de arresto y inmunidad de opinión. El senador vitalicio también. Pero el senador vitalicio es una inmunidad personal. Es más por razón de quién es que por las funciones que cumple. Y con eso también este anteproyecto que presentó el presidente de la República distorsiona la esencia de la senaduría vitalicia, porque es una inmunidad más con énfasis en la parte personal. Hay dos tipos de inmunidades. Hay inmunidades por la materia o por las funciones e inmunidades por la persona. Esto es una inmunidad con acento en la persona porque la finalidad de la institución fue garantizar a quien deje la presidencia que no tenga ninguna causa frívola. Bueno, ahora hablábamos de Trump, ¿verdad? Que algunos dicen que estas causas que realmente no tienen las diferentes, porque a Trump se le abrieron varias investigaciones. Algunos sostienen que algunas son frívolas o que no tienen asidero. Y bueno, un expresidente muchas veces, ordenado o desordenado, se expone a que después de dejar el cargo hayan revancha de rivalidad. Bueno, entonces esa inmunidad personal es la esencia de la senaduría vitalicia y eso es irrenunciable y no se puede derogar y no lo puede alterar. Tendría que ser una próxima constitución la que determine el cambio. Bueno, sí. Pero en el caso de Abdo Benítez, él querría seguir activo, digamos, ya sea en el Parlamento, porque un presidente que termina funciones ya queda prácticamente anulado de la política, se dice, ¿verdad? Sí, bueno, así dice un gran, uno de los grandes próceres de la Constitución americana, dice: los expresidentes van a ser como espectros que deambulan la tierra sin ninguna, sin objetivo alguno. Sí, claro. Y solamente lo de expresidente. Sí. Bueno, y en el caso nuestro acá, si hubiera conseguido reglamentar eso que él pretendió a través de este proyecto y llegado él a ser senador vitalicio, Abdo Benítez, eso le permitía seguir activo en política. Sí. Y podía estar, por ejemplo, yo estoy aventurándome a decir nomás, formar parte del Senado, o podría ser embajador. Claro. Sí. Por ejemplo, un expresidente acá no puede ser embajador, por ejemplo. No. No puede ser. No.
¿Por qué? Y porque... Embajador del país al cual él comandó, digamos. Él fue presidente de Paraguay y terminó sus funciones y está ahí, qué sé yo, pero tiene conocimientos vastos, relaciones internacionales, que en 5 años pudo fomentarlas, todo ese tipo de cosas. Y él no puede llegar a ser embajador de Paraguay, qué sé yo, en cualquier parte de país de Europa o de América o lo que sea, ¿no? No, a mi criterio no. Él es senador vitalicio. Eso implica cumplir con la senaduría vitalicia y no asumir ninguna responsabilidad que no sea esa. Yo sé que hay precedentes. Que en la práctica justamente... ¿Y cómo Nicanor fue embajador en la Argentina? Y claro, porque ahí lo que se sostuvo es que porque no se incorporó y no juró como senador vitalicio, entonces podía ser embajador. Pero precisamente este proyecto de ley desarrolla un poco eso. Que supuestamente se puede, la intención era que se puede renunciar a la senaduría vitalicia. Y no se puede renunciar, por eso que te decía que hay 2 tipos de normas en el derecho básicamente. Las taxativas o también se la dicen ius cogens y las dispositivas. Las dispositivas son las que nosotros nos podemos apartar por un acto de voluntad. Yo puedo renunciar, yo me puedo apartar de eso porque lo que interesa es mi voluntad privada y no la voluntad de la ley o de la Constitución. En este caso hay una voluntad constitucional que aunque yo renuncie, lo que prevalece es la voluntad constitucional. Entonces ese debería ser un impedimento para que el propio Congreso, que es el que da el acuerdo para la designación de embajadores, diga no. Cuando se propone como embajador a alguien que es senador vitalicio, debería en ese momento plantearse que esa persona no puede ser embajador porque es senador vitalicio. Bueno, pero quiere decir que Nicanor, que no es senador vitalicio, no sé dónde está, si fue embajador en Buenos Aires, podría llegar a ser, digo yo, cualquier cosa, embajador en Brasilia. Él. No puede ser porque no puede ser porque no puede derogar la voluntad constitucional que es senador vitalicio. Sí, el expresidente pero él no es senador vitalicio. Sí es. Automáticamente. ¿Y cómo fue embajador en Buenos Aires entonces? Bueno, pero eso no sienta que haya un mal precedente, no significa que ese precedente sea válido. O sea, ese precedente, el argumento fue que como no se incorporó al Senado como senador vitalicio, no es senador vitalicio. Pero esa formalidad de la incorporación y el juramento del senador vitalicio, eso no es necesario, eso está de más, porque el senador vitalicio no es, el expresidente no es senador vitalicio porque jure y porque se incorpore. Automáticamente claro, es el artículo 189 de la Constitución determina que el expresidente es senador vitalicio. Entonces, el Senado, en ocasión de prestar su acuerdo constitucional para esa embajada, debió oponerse a esa designación sobre la base de la senaduría vitalicia. Y eso no se dio. Y lo que no significa que ese precedente que a mi criterio no es válido, siente una jurisprudencia para el futuro, ni tenga valor alguno. Significa que quienes dieron esa designación violaron la Constitución en ese momento. Qué notable. Entonces, por ejemplo, quiere decir, porque hay otros expresidentes vivos, ¿verdad? El caso de Guasmosi, el caso de Federico Franco, el caso de el mismo Cartes. Ellos no pueden ser embajador de Paraguay. A mi criterio no. Ellos son senadores vitalicios. Pero Nicanor consiguió lo suyo. Así es, consiguió lo suyo. Consiguió que el Poder Ejecutivo lo designe embajador y que el Senado preste su acuerdo constitucional. Lo que a mi criterio no debería haber sucedido, ¿verdad? No debería haber ni recibido esa designación porque era inconstitucional y el Senado en ese momento no hubiese otorgado esa designación. Nadie habló a profundidad de esto. Qué notable, por lo menos que yo recuerde, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo queda? Entonces se rechazó esta reglamentación de la senaduría vitalicia, un proyecto que fue mandado al archivo y que pretendía que esto se efectivice Mario Abdo Benítez. O sea que
no va a ser posible. Y él va a ser, cuando termine sus funciones, el 15 de agosto, inmediatamente se convierte en senador vitalicio. Así es. ¿Es así? Así mismo. Y ya no puede ocupar cargo político alguno. Correcto. No puede. No puede. Él es senador vitalicio. Bueno, muchísimas gracias, Theodore Stimson. No sé si tenés algo que quieras agregar. Acá tenés una cámara. Así como están las cosas hoy, cómo se barajan rápidamente las piezas o cómo se mueven las piezas del tablero de ajedrez de la política con miras a lo del 15 de agosto. ¿Qué estás viendo vos? ¿Cómo se está preparando estas nominaciones? Y en líneas genéricas, ¿cómo vos ves que se está orquestando la nueva camada de gente que va a tener que dirigir el país, digamos? ¿Cómo estás viendo todo eso? Y bueno, es uno de los presidentes más jóvenes que tuvimos. Sí. Creo que es el más joven de la historia. Sí. Salvo que, no sé, en el siglo pasado o a inicios del siglo pasado. No tengo la edad de todos los presidentes, pero creo que es uno de los jóvenes, uno de los presidentes más jóvenes de la historia. Tiene una educación de primera. Sí. Creo que tiene una muy buena imagen. Y en la medida que va confirmando a los miembros del gabinete, interpreto yo que está tratando de encontrar una combinación de experiencia y trayectoria política en los ministros. Creo que busca tener un gabinete de ministros en su mayoría, no en su totalidad, pero en su mayoría integrado por colorados que tengan una trayectoria, una experiencia. Claro que hay algunas carteras que son más técnicas. No sé si está confirmado lo de Carlos Fernández en Hacienda. Creo que él es una persona de primera. Sí, se nombra mucho su nombre, ¿verdad? Pero veo que las figuras son figuras que tienen con experiencia. Con experiencia y con un perfil. Entonces es diferente a lo que fue el gabinete del gabinete, sí, pero más del gabinete de que fue su predecesor del mismo movimiento Nuevo Colorado, Horacio Cartes. En el sentido que ese fue más un gobierno de un perfil tecnócrata. No sé si es una lección que aprendieron o me parece que entonces el perfil es un poco más político en este momento. El presidente electo tiene un perfil técnico. ¿Le va a ser fácil o relativamente fácil o le va a ser muy difícil conseguir el dominio administrativo, gubernativo a Santiago Peña a partir del 15 de agosto, digamos? Él va a poder sortear todas las cuestiones que puedan surgir ahí, porque va a tener que tener un juego de cintura bastante amplio, y además está decir que es súper inteligente y muy preparado, pero va a tener que, qué sé yo, que estudiar mucho con quienes empezar a trabajar, a dialogar, porque va a tener que romper esquemas, digamos, porque fácil. Yo creo que esto nunca puede ser fácil, jamás. A nadie le puede ser fácil estar en esa situación. Por eso creo que el gabinete tiene un perfil más político que el gabinete de Honor Colorado hace 5 años o 10 años atrás. Entonces eso debería ser un puente a buscar la estabilidad política y los consensos en el Congreso. El vicepresidente también es alguien que tiene mucha experiencia ya como diputado, y como el vicepresidente es nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, me parece que eso también es algo que puede favorecer los consensos. El Partido Colorado nunca estuvo unido, ni tampoco el Partido Liberal, eso siempre entonces siempre va a ser un desafío lograr esos consensos. Se puede decir de que
ahora parten en 3, creo que la bancada, o en 2, da igual, ¿verdad? Siempre el Partido Colorado puede estar unido para una contienda electoral al final, pero nunca va a estar, o sea, nunca las facciones políticas... Nunca va a estar unido Claro, definitivamente. siempre, la unidad no es algo que... Porque la naturaleza de la política es justamente competir y rivalizar. Así que eso... O sea, si se da la unidad o no se da la unidad, eso es totalmente para mí irrelevante porque pasa por... Entonces yo creo que está armando un gabinete con un perfil que le puede ayudar a tener gobernabilidad. Para mí uno de los grandes desafíos es la política exterior, porque tenemos la revisión del Tratado de Itaipú. Yo creo que tenemos que tener una Cancillería del Pueblo de una buena vez, algo que fortalezca la soberanía. Itaipú para mí es la piedra de toque, es lo que va a definir, no solamente lo que va a definir al gobierno y también a toda la política exterior, porque nosotros no podemos como país tratar de decir, bueno, somos soberanos y somos independientes, y ¿por qué no nos plantamos acá? ¿Por qué no nos plantamos como la Unión Europea, como los Estados Unidos, como China, como Taiwán? Ninguna de esas cosas podemos, con autoridad moral y política, plantarnos en esos escenarios si ni siquiera nos animamos a contratar una consultoría seria para Itaipú o a tener una hoja de ruta clara con Itaipú. Muy bien lo que decís. O sea, esa es la piedra de toque. Si nosotros no somos capaces de lograr una revisión del Tratado de Itaipú en forma, entonces no somos capaces de hacer absolutamente nada. Todo lo demás es simplemente una retórica vacía. Cháchara. Y me preocupa un poco lo de Itaipú, me preocupa porque he escuchado de que Paraguay tiene que pedir un trato equitativo. El término jurídico equitativo es muy flexible. Yo puedo construir, muy laxo. Yo puedo construir a partir de la equidad, yo puedo justificar cualquier cosa. Para mí el corazón del asunto es la igualdad, que nunca se reconoció. Entonces, a vos nadie te habló nunca, Theodore Simpson, para que estés ahí en la mesa del trabajo respecto a lo que necesitamos nosotros a favor de Paraguay en Itaipú? No, nunca. Hicimos un trabajo en el partido al que yo pertenezco, que es el Partido Liberal Radical Auténtico. Tuvimos una mesa energética. Creo que se hizo un trabajo muy bueno. Claro que es un trabajo que lo hicimos en forma casi artesanal, ¿verdad? Porque cada uno donó su tiempo a lograr ese trabajo. Pero creo que está muy bien logrado, porque es bastante clara la hoja de ruta que se estableció ahí. Pero nosotros mismos en ese trabajo reconocíamos que una de las vulnerabilidades que tiene Paraguay es que nunca se animó, vamos a decir se animó, ¿verdad? Porque esa es la realidad, nunca se animó a contratar una consultoría externa. Nosotros necesitamos expertos en mercado energético en Sao Paulo de primer nivel, nosotros necesitamos estudios jurídicos europeos de primer nivel. Pero Paraguay, la Cancillería paraguaya nos anima a tomar ese paso, porque por ahí se enoja Brasil. Entonces, cuando después hablamos de otros sectores, de cómo nos vamos por ahí se enoja Brasil. Yo creo que por ahí se enoja Brasil, ¿no? Pero ellos pueden hacer lo que les venga en ganas. Ellos pueden hacer lo que quieren. Ellos pueden pedir la paz en Ucrania, la paz, que quienes piden hoy la paz y no defender la integridad territorial de Ucrania, lo que están pidiendo es que Rusia consolide posiciones, lo que significa que lo que están favoreciendo es que Rusia se quede con territorio que obtuvo por la fuerza. Y eso en la era en que vivimos, en el orden liberal internacional que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, es inaceptable. Y uno de los que favorecen ese desenlace es Lula, precisamente. Y Lula dijo, cedele Crimea a Rusia, y se terminó. Fue una de sus propuestas descabelladas, ¿verdad? Entonces, el Tratado de Itaipú casualmente dice que nosotros tenemos que ceder nuestra producción al Brasil por una compensación irrisoria. O sea, esa mentalidad de que haya paz a cualquier costo, pero que no haya justicia y que no haya igualdad, es inaceptable. Entonces, a mí me preocupa esa parte de Itaipú, porque yo creo que eso define todos los otros capítulos. ¿Podés venir la siguiente semana y hablar exclusivamente de Itaipú? Sí, un honor sería fabuloso, porque para mí es lo que vos estás diciendo es
la piedra angular sobre la que se debe de construir ese puente que necesitamos urgente ahora, ¿verdad? El juramento es en agosto. El juramento del presidente. Que le deseamos lo mejor, ¿verdad? Y Itaipú también es en agosto. La revisión del tratado también. O sea, esto te define toda la presidencia. Tenés que así venir, así como a Mario Abdo casi lo destituye Itaipú. En el 2019. Y yo creo que toda la opinión pública y todos los sectores van a estar muy atentos de cuál es ese desenlace. Y no van a aceptar cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de otros aspectos, que Paraguay es soberano, que se tiene que plantar a la Unión Europea y todo ese tipo de cosas, es como vos decís, una cháchara, porque el nuevo consenso del mundo es mucho más complejo. Ya no se reduce más a un libre comercio simplificado o a privilegiar mercado en forma simplificada. Ahora ya entran los capítulos sociales, los capítulos ambientales, los derechos humanos, y si Paraguay quiere integrarse a las cadenas de producción de los otros países industrializados, tiene que cumplir con una serie de parámetros. Y esos desafíos son mucho más exigentes que lo que es Itaipú, que es sentarnos con nuestro vecino a hablar sobre un tratado justo. Si nosotros no logramos con nuestro vecino un tratado justo, ¿qué le vamos a pedir a los mercados del mundo que hoy están exigiendo otra cosa? Estamos también en la puerta de una nueva revolución, que es la revolución digital, que Paraguay se puede insertar en esa revolución favorablemente si aprovecha su energía, si aprovecha su tecnología, pero esa revolución también tiende a crear concentración de riqueza, también tiende a favorecer a muchos actores malignos a mi criterio, ¿verdad? Que no respetan, que favorecen regímenes autoritarios, que no respetan la democracia. Ese es otro desafío que tiene Paraguay. ¿Cómo se acopla a esta nueva revolución, que es la revolución digital? Que tiene un potencial democrático infinito, pero también tiene un potencial para la injusticia y para la opresión, que es muy peligroso. Espectacular. Te esperamos entonces la siguiente semana, querido Theodore Stimson, porque es brillante la exposición tuya y los temas que estás aquí tratando de darnos a conocer, ¿verdad? Hay que ampliarlo, por supuesto, y esta cuestión ambiental, la cuestión ambiental precisa más que discursos políticos. Esto lo señala el diario La Tribuna, justamente hoy, en su portada, el decano de la prensa nacional: protección de los recursos naturales, otro desafío para Santiago Peña. O sea que hay un montón de cuestiones acá. Ahí está lo de La Tribuna, el decano de la prensa nacional: la cuestión ambiental precisa más que discursos políticos. La protección de recursos naturales es otro desafío para Santiago Peña. El amor continúa a través de la canción acá, de la mano de Dua Lipa. Muchas gracias, Theodore Stimson. Love Again, ahora mismo. Y va a llegar otro caro amigo, Albert Campos.